Pues empezamos. Y quiero abrir enviando un saludo enorme y con muchísimo entusiasmo a todos los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Es una maravilla saber que la audiencia que nos acompaña hoy comparte esta misma pasión por desgranar buenas historias. Sí, la verdad es que es un público fantástico. Y para el análisis a fondo que tenemos entre manos, creo que esa pasión y esa curiosidad nos van a venir estupendamente. Totalmente. Porque, a ver, quiero plantear una imagen mental para arrancar. Imaginemos por un momento la sensación de caminar por la vida siendo completamente invisible. ¿Invisible en qué sentido? Socialmente. Exacto, socialmente. Una persona que es súper amable, que hace su trabajo de 8 a 5 sin levantar la voz, pero a la que el mundo, literalmente, le pasa por encima sin ningún miramiento. Ya, el clásico perfil de alguien a quien el jefe le grita delante de toda la oficina sin ningún tipo de pudor. Eso es. O la casera, que le atormenta por cualquier minucia absurda. Y el resto de la gente parece tener como un radar especial para aprovecharse de esa bondad crónica. Es básicamente esa sensación de ser un figurante en la película de tu propia vida. Pues es una existencia terriblemente pasiva, ¿no? Un estado de resignación total donde el individuo asume el papel de ese oficinista dócil que se funde con la tapicería. Sí, alguien que no hace ruido y a quien nadie presta atención. Pero claro, de repente llega una noche oscura. Esta persona ha tenido un día absolutamente desastroso, se asoma a las aguas turbias del puerto de la ciudad y encuentra algo. Y no es un tesoro, precisamente. ¿Qué va? No es un cofre brillante ni nada de eso. Es un simple trozo de madera vieja con un tono así como metálico y verdoso que está flotando ahí entre la basura y los restos de aceite. Lo recoge, decide ponérselo en la cara casi por instinto y ¡pam! Acaba de cambiar la historia del cine. Madre mía, es que dicho así suena a locura. Pero es que cambió la historia de los efectos visuales, de la comedia y de los años 90 en general. Una locura total. Y de eso va exactamente nuestra inmersión de hoy. Tenemos la gran misión de explorar el gigantesco fenómeno cultural que fue La Máscara, estrenada en 1994. Claro, porque el objetivo no es solo recordar que era una película divertida, que lo era, sino desgranar cómo una comedia aparentemente tan sencilla y alocada, revolucionó una industria entera. Eso es. Queremos entender cómo catapultó al estrellato mundial a dos actores de forma meteórica, cómo empujó los límites del CGI cuando apenas estaban haciendo y, sobre todo, la lección magistral que nos dejó. Una lección sobre por qué el talento humano es irreemplazable, básicamente. Exacto. Algo que quedó dolorosamente claro con el estrepitoso desastre de su secuela años después. Así que vamos a empezar a diseccionar esto porque hay mucha tela que cortar. Pues a ver, para comprender el impacto real de este artefacto dentro de la historia, creo que primero hay que analizar detenidamente el ecosistema en el que aterriza. Edge City, ¿verdad? Sí, la trama se desarrolla en Edge City. Es una metrópolis que tiene esa mezcla estética rarísima pero genial de los años 40 con los 90. Y ahí tenemos a nuestro protagonista, Stanley Epkiss. Un empleado de banca pusilánime a más no poder. Totalmente pusilánime. Un don nadie cuyo único rasgo distintivo real es ser un fanático empedernido de los dibujos animados clásicos. Y bueno, sus únicos apoyos emocionales genuinos son su perro y su amigo. Ah, el perro Milo. Un Jack Russell Terrier súper listo, por cierto. Y su compañero de trabajo, Charlie. Es que Stanley es el arquetipo definitivo del buenazo al que el universo ha decidido usar de saco de boxeo. Fíjate en el nivel de humillación que sufre solo en el día previo a encontrar la máscara. Es una barbaridad. Es que le pasa de todo. Le estafan de manera descarada en el taller mecánico. Le dan un coche de sustitución que es literalmente chatarra con ruedas. Luego va al club nocturno de moda, el Cocobongo. Y le rechazan en la puerta de la forma más pública y humillante posible. Sí, delante de todo el mundo. Y para rematar la faena, de camino a casa, cree ver a una persona ahogándose en el puerto. Se lanza al agua súper contaminada para hacer un rescate heroico y resulta que es un montón de basura. Es la deconstrucción total de su ego, o sea, el pobre tocafondo. Y precisamente, de entre esa misma basura, emerge la máscara. Y aquí es donde la historia mete una capa mitológica que, a mí personalmente, me parece que le da muchísimo peso a la comedia. Claro, a través del personaje del Dr. Arthur Newman, que es este psicólogo local al que acude Stanley, descubrimos que el objeto no es una baratija cualquiera, es la máscara de Loki.
Y ojo, no estamos hablando del Loki de las películas de superhéroes recientes, ¿eh? No, no, para nada. Es el Loki puro de la mitología nórdica. El dios de la malicia, el engaño, la travesura caótica y, muy importante, la oscuridad. Lo cual explica un detalle logístico muy elegante del guión. La máscara solo funciona y se pega a la cara de noche. Exactamente, es una criatura nocturna. Pero lo verdaderamente revelador, y el Dr. Newman hace mucho hincapié en esto, es cómo funciona psicológicamente el artefacto. Que no te convierte en otra persona, ¿no? Eso es. No introduce una personalidad alienígena ni te convierte en un monstruo aleatorio. Su función real es actuar como un amplificador grutal y un supresor de barreras. O sea, elimina el super yo freudiano, por así decirlo. Quita todos los filtros morales y sociales. Totalmente. Libera la parte de la personalidad que esa persona reprime en su día a día. En el caso de Stanley, como está obsesionado con los dibujos animados clásicos, pues la máscara moldea su cuerpo y la realidad al estilo de las animaciones de Tex Avery. Buf, Tex Avery. Para que nos hagamos una idea, hablamos de esa animación frenética de mediados de siglo. Mandíbulas que caen de golpe contra la mesa, ojos que salen disparados como muelles, corazones gigantes latiendo fuera del pecho. Sí, la exageración llevada al límite absoluto de la física. Y fíjate, esto me lleva a una conexión que me resulta fascinante analizar hoy en día. Leyendo sobre esta supresión de inhibiciones, pensaba que la máscara es la analogía perfecta y casi profética de los avatares anónimos en Internet. Ostras, pues es una comparativa muy acertada. A ver, desarróllalo un poco. Pues piénsalo. Cuando alguien se esconde detrás de un seudónimo y una foto de perfil en una red social, de repente desaparecen las consecuencias físicas y sociales, igual que cuando Stanley Topper se pone la madera en la cara. Ya, y esa protección hace que salga una versión desinhibida, ¿no? Exacto, una versión hiperbólica, súper vocal y muchas veces caótica del individuo. La gente dice barbaridades en Internet que jamás diría tomándose un café en un bar. Desde luego. Entonces, la gran pregunta que me surge y que quiero debatir es, ¿esa versión alocada, de traje amarillo bailando mambo, es el verdadero Stanley que por fin se ha liberado? ¿O es simplemente una intoxicación psicológica temporal por tener poder sin consecuencias? Es que ese dilema es el núcleo moral de toda la historia. Si te fijas en las primeras acciones de Stanley con la máscara, utiliza esos poderes de semidios para vengarse. Sí, unas venganzas bastante extremas, aunque sean caricaturescas. Claro. Aterroriza a la casera, humilla a una banda de atracadores en un callejón y se venga de los mecánicos del taller de una forma, bastante contundente usando los tubos de escape. Hay una catarsis ahí muy egoísta. Evidente. Pero la historia se encarga de mostrarnos que la bondad inherente de Stanley es el ancla que evita una masacre. La prueba definitiva la tienes en el tercer acto. Cuando el villano se pone la máscara. Exacto. Cuando el criminal se la pone, no se transforma en un romántico bailarín, se vuelve un monstruo demoníaco y letal. El artefacto es neutral, es el abismo interior del usuario el que le da forma a ese caos. ¡Qué gran punto! Es solo un espejo amplificado. Y claro, para darle vida a este usuario dual, al apocado Stanley y al avatar verde desatado, necesitaban un casting milagroso. Y vaya si lo consiguieron. Aquí es donde presenciamos el nacimiento de una megaestrella de Hollywood. Hablamos del año 94. Un año dorado para la comedia física, y gran parte de culpa la tuvo el actor protagonista. Pero hay un detalle de su interpretación que la crítica suele pasar por alto. La vulnerabilidad del personaje. Sí, esa tremenda humanidad. Porque él no basó a Stanley en un arquetipo vacío. Se inspiró directamente en su propio padre. Lo describió como un hombre fundamentalmente bueno, trabajador, que solo intentaba salir adelante sin hacer daño a nadie. Ese detalle es oro puro. Es lo que hace que sientas empatía real por Stanley desde el minuto 1. No es solo un tipo aburrido esperando a que empiecen los efectos visuales. Totalmente. Y luego, en el otro extremo del espectro actoral, tenemos la introducción de Tina Carlyle en el Club Cocobongo. Madre mía, el debut absoluto de Cameron Díaz. Es que es surrealista pensarlo hoy. Antes de firmar, era modelo. 0 experiencia previa frente a una cámara de cine. Literalmente 0. Y el proceso de casting revela muchísimo sobre los riesgos que tomaban los estudios. Porque en una producción con tanto presupuesto en efectos, lo normal es buscar rostros conocidos para asegurar la inversión. Claro, querían nombres de peso. Y tanto.
Se barajaron actrices como Vanessa L. Williams o Christy Swanson, que venía de hacer Buffy la cazavampiros. Incluso le hicieron una oferta formal a Anna Nicole Smith. Bueno, ella encajaba en el perfil de femme fatale. Sí, pero la dirección de casting vio un magnetismo único en esta debutante absoluta, y la apuesta fue de las más rentables de la historia comercial. Pero, a ver, déjame hacer de abogado del diablo un momento. Porque, revisando la estructura del guión de forma analítica, me di cuenta de una cosa. A ver, cuéntame. Si le quitamos la energía maníaca del protagonista, el maquillaje verde y el baile, debajo de todo eso, la historia es un thriller de mafiosos de manual. Ah, totalmente. La trama de Dorian Tyrell y Nico. Sí, Dorian es el lugarteniente despiadado con el club nocturno de tapadera, hay un complot interno para asesinar al capo, un atraco a un banco súper planeado. Entonces te pregunto, sin la comedia fantástica, ¿este guión se sostenía como historia seria de gángsters? ¿O fue el actor quien salvó la película? Es un análisis súper agudo. A ver, la subtrama de la mafia es un pastiche clásico del cine negro de los años 30. Sin el elemento sobrenatural, habría sido un thriller policíaco de serie B, uno del montón. Ya, carne de videoclub. Exacto. La brillantez es precisamente la colisión de esos dos mundos. Meter a un personaje anárquico, tipos Bugs Bunny, en vez de unos mafiosos súper serios, es lo que crea la tensión cómica. Y respecto a lo del actor, no solo salvó el tono, es que alteró por completo la tecnología de los efectos visuales. Es que esto enlaza con un aspecto técnico que me dejó fascinado. Hoy estamos mal acostumbrados. Metes a un actor en un pijama con puntitos en una sala verde y el CGI hace el resto meses después. Claro, pero a mediados de los 90 la tecnología digital estaba en pañales y era carísima. Carísima y lentísima de renderizar. El trabajo lo hicieron gigantes como Industrial Light and Magic y DreamQuest Images, y fue tan innovador que les valió una nominación al Oscar. Que perdieron contra Forrest Gump, curiosamente. Cierto que usaba el CGI de forma casi invisible, pero en esta película la diferencia fue el proceso colaborativo entre los ordenadores y el actor físico. El director, Chuck Russell, grababa los ensayos en vídeo, ¿y qué descubrieron? Que el actor tenía una elasticidad facial casi inhumana. Exacto. El control de sus músculos faciales era tan extremo que lograba muecas imposibles. Y los animadores se dieron cuenta de que no tenían que hacer el trabajo desde cero. El actor ya hacía la mitad. Solo tenían que coger su cara real y estirarla un poco más digitalmente. Lo cual abarató muchísimo los costes. Se usaron muchos menos fotogramas 100% digitales de los previstos. Y esto nos lleva a mi anécdota favorita. Los dientes gigantes. Buf, la anécdota de los dientes es buenísima. El artista de maquillaje, Greg Cannon, tardaba 4 horas cada mañana en aplicarle las prótesis verdes y diseñó una dentadura postiza absurdamente grande, como de lobo de dibujos animados. Pero el plan era usarla solo en planos fijos, ¿no? Claro, era solo para cuando sonreía sin hablar. Si tenía que decir algo, le quitaban los dientes de plástico y luego los animaban por ordenador, porque anatómicamente es imposible hablar con esos mazacotes en la boca. Ya, pero el actor es un genio cabezota. Se los llevó a casa, practicó frente al espejo durante semanas y, de alguna manera inexplicable, aprendió a hablar y vocalizar perfectamente con ellos puestos. Llegó al set, demostró que podía rodar así y le ahorró al estudio meses de animación. Es alucinante. Y esto me hace pensar en cómo él funcionaba como un efecto especial analógico. En el cine moderno, a veces lo digital hace todo tan fácil que le succiona el alma a la interpretación. Las limitaciones físicas, el lidiar con una prótesis incómoda, genera una magia mucho más auténtica. Estoy de acuerdo. La resistencia del mundo físico fuerza la creatividad. Y hablando de contrastes, esto nos lleva a otra gran dualidad de la película. El tono narrativo frente a sus orígenes. Buf, es que el cambio es brutal. Claro, todos recordamos la película como un estallido de color súper alegre, casi una comedia musical para toda la familia. La música es fundamental. La banda sonora de Randy Edelman y las canciones impulsaron un renacimiento de la música swing en los 90. El número de mambo de Cuban Pete con los policías bailando es historia del cine. Es un clímax cómico perfecto, pero si rascamos un poco y nos vamos a los cómics originales de Dark Horse, madre mía. Eran otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Súper violentos. A principios de los 90, Dark Horse hacía historias para adultos. El cómic original estaba lleno de humor negro enfermizo y gore explícito.
Cuando se ponía la máscara, era un asesino sádico que sacaba ametralladoras de la nada. Era casi un slasher. ¿Cómo reconciliar el día y la noche? Y fíjate que, buscando en los archivos, encontré vestigios de esa oscuridad que casi se cuelan en el universo de la película. A través de la novelización, ¿no? Exacto, la novelización de Steve Perry. El libro arranca con un prólogo de terror puro. Unos vikingos viajando al Nuevo Mundo, justo donde se fundaría Edge City, en una misión suicida para enterrar un cofre sellado con conjuros y aislar al dios Loki. Le da un aura de terror folclórico brutal. Pero lo más fuerte es lo de la periodista, Peggy Brandt. Uf, la traición. En la película, ella le vende a la mafia por $50.000. Sonríe y se va ilesa. Pero en la novelización y en una escena que llegaron a rodar en el set, el destino de Peggy es horripilante. ¿Qué le pasaba exactamente? Pues que Dorian se pone la máscara por primera vez, se vuelve este monstruo gigante, y lo primero que hace es agarrar a Peggy y lanzarla dentro de una imprenta rotativa gigante en funcionamiento. Vaya tela. De una broma a una ejecución industrial en 5 segundos. ¿Y por qué cortaron algo así en montaje? Por dos cosas. Primero, el estudio exigía la calificación PG-13 para que los adolescentes llenaran las salas. Una muerte tan gráfica les habría dado una calificación R para adultos. Claro, perderían muchísimo público. Y segundo, querían mantener a Peggy viva por si la necesitaban para sacar tajada en una posible secuela. Lo cual invita a pensar qué habría pasado si en el 94 hubieran hecho una adaptación literal y súper sangrienta del cómic. Quizá hoy sería una joya de culto underground, pero dudo que hubiera tenido ese impacto global y masivo. Seguramente no. Fue esa decisión de cambiar la sangre por humor familiar lo que la hizo un éxito masivo. Y cuando decimos masivo, las cifras son de locura. A ver, repasemos esos números porque son impresionantes. Costó entre 18 y 23 millones de dólares, un presupuesto muy modesto para tanto efecto especial. Y recaudó, agárrate, casi 350 millones a nivel mundial. Hablando en plata, eso es multiplicar la inversión por más de 15, una rentabilidad absurda. Fue la cuarta película más taquillera de 1994, y en el género de superhéroes o cómics se colocó como la segunda más taquillera de la historia en ese momento, solo por detrás del Batman de Tim Burton. Además, con el respaldo de la crítica, Roger Ebert le dio muy buena nota, sobre todo por la entrega física del protagonista. Aunque algunos decían que era frívola, hoy es un clásico absoluto. Pero claro, ese éxito masivo sentó las bases para una trampa corporativa terrible. Hollywood vio un personaje verde generado por ordenador y pensó que la franquicia era invencible. La arrogancia de los estudios de manual. Cualquiera se pone la máscara y seguimos imprimiendo billetes. Y eso nos lleva al desastre monumental de la secuela de 2005, El hijo de la máscara. Es un caso de estudio sobre cómo no gestionar una propiedad intelectual. Intentaron replicar la fórmula, el perro, los colores chillones, el tono, pero sin el ingrediente principal. Le metieron un presupuesto enorme, unos 84 millones de dólares, lleno de CGI. ¿Y la taquilla? 57 millones. Madre mía. O sea, pérdidas millonarias si sumas el marketing. Y a nivel de crítica, un 6% de aprobación. Un suspenso catastrófico. Pero a ver, ¿no intentaron traer al protagonista original? Sí, por supuesto, se filtró que le llegaron a ofrecer 10 millones de dólares garantizados solo por volver a ponerse el maquillaje. Una barbaridad de dinero para la época. Pues lo rechazó, demostró una integridad artística brutal. Dijo que no iba a repetir un personaje solo por dinero, si no había una evolución real o un desafío creativo en el guión. Y ese rechazo evidencia el gran error de la industria, confundir la propiedad intelectual con la magia. El público no iba a ver un trozo de madera digital, iba a ver el talento físico e irrepetible del actor. Él era el verdadero efecto especial. Totalmente. Si analizamos la película, fue una alineación planetaria imposible de repetir. Cogieron un cómic violento, lo suavizaron, lo juntaron con un cómico en su momento álgido, el debut de una superestrella, efectos pioneros que necesitaban el esfuerzo humano y una música increíble. Es una alquimia que no se puede fabricar en un despacho. Una conjunción de astros en toda regla. Y bueno, desentrañando este milagro de los 90, llegamos al final de nuestra inmersión de hoy. Hemos visto cómo un oficinista pisoteado cambió el entretenimiento,
Pero antes de irnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión. Adelante. Como comentábamos con la explicación del psicólogo, la máscara de Loki no te da poderes mágicos ajenos. Su verdadero poder es ser una llave que desata lo que ya tienes reprimido en tu mente, suprimiendo la inhibición social. Sí, saca lo que ya llevas dentro. Pues si lo pensamos bien, hoy en día ya usamos herramientas parecidas. Las redes sociales, los perfiles anónimos, son nuestras máscaras virtuales de cada día. Y viendo las maravillas y los horrores que expresamos detrás de una pantalla, la pregunta es escalofriante. Uf, a ver. Si un artefacto físico y real, como esa máscara, cayera hoy en nuestras manos colectivas, ¿qué saldría a la luz? Quizá la realidad es que no necesitamos poderes mitológicos para el caos, porque todos llevamos a un pequeño Loki encerrado, esperando que alguien apague la luz para salir a bailar un mambo desenfrenado. Qué gran reflexión para cerrar. Totalmente cierto. Pues ha sido un auténtico placer desgranar este clásico. A todos los oyentes, seguid cultivando esa curiosidad, buscad siempre el significado oculto y nos escuchamos en la próxima charla.